Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Este es un buen día para aprender. El día de hoy veremos el tema de elipse. ¿Qué cosa es una elipse? Una elipse es una figura geométrica que tiene esta característica, que cualquier punto de ella tiene que tener esta característica. Debe sus dos líneas rectas que se forman de ese punto a dos puntos fijos que se llaman focos, ¿sí? Debe ser igual a una constante, es decir, PF, eso quiere decir valor absoluto, no importa que sea positivo o negativo, valor absoluto, más PF', es decir, la distancia de aquí a acá. La suma de estas distancias siempre nos va a dar una constante igual a 2A. ¿Qué cosa es A? A es, aquí lo tenemos, A es la distancia del centro de la elipse a un vértice. Es de aquí para acá o de aquí para acá. Bueno, amigos, las fórmulas de la elipse son las siguientes, ¿sí? Tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre e cuadrada igual a 1. ¿Qué cosa es a cuadrada? Pues ya dijimos, a es la distancia del centro de la elipse a un vértice. Y b cuadrada, b ¿qué cosa es? Es la distancia del centro de la elipse a este vértice, que es el eje menor, es decir, de aquí a aquí o de aquí a aquí, ¿sí? Pero esta fórmula es únicamente cuando el eje focal, o sea, el eje principal, donde están los focos, ¿sí?, tiene su centro en el origen. Solamente para eso es esta fórmula. Cuando el centro no está al origen, quiere decir que está recorrida hacia acá, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia los lados, pero su eje es paralelo al eje de la x. Su fórmula es la siguiente: x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Donde, si ustedes ven, esas fórmulas son muy semejantes, nomás aparece h y k. ¿Qué cosa es h y k? ¿Sí? Son las coordenadas del centro, es decir, este centro tiene una coordenada sobre el eje de las x del h y sobre el eje de las y en la k. ¿Sí? También tenemos otras fórmulas. Por ejemplo, la excentricidad es c sobre a, donde c es la coordenada del foco, C, y A ya vimos que es la distancia del centro de la elipse a un vértice, ¿sí? O la distancia que le llamamos del semieje principal. También tenemos esta otra fórmula, que es a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada, ¿sí? A cuadrada es esta distancia, b cuadrada es de aquí para acá al cuadrado, a es de aquí para acá al cuadrado, y c al cuadrado es la distancia de aquí a acá, porque es la coordenada del foco al cuadrado. Tengan cuidado, este no es el teorema de Pitágoras, ¿eh? Este es de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿sí? Y tenemos también cómo calcular el lado recto de la elipse. Es igual a 2b cuadrada sobre a. B es de acuerdo la distancia de aquí para acá al cuadrado, y a ya dijimos que es la distancia de aquí para acá o de aquí para acá. ¿Qué es el lado recto? Bueno, el lado recto es una recta que va perpendicular al eje de las x y que pasa por el foco. Entonces su longitud para calcularla es esta fórmula, es decir, es esta distancia de aquí hasta acá o de aquí hasta acá. Debe pasar por el foco y debe ser perpendicular, ¿sí? También tenemos, aparte de estas dos fórmulas, tenemos la fórmula general, que es esta: ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0, ¿sí? Y este es un ejemplo: ax cuadrada más 4y cuadrada más 2x menos 12y más x igual a 0. Esta es la fórmula de una elipse. Si se fijan aquí, la diferencia de una circunferencia es que sus coeficientes de una circunferencia son iguales, y en cambio aquí en una elipse ustedes pueden ver que el coeficiente de la x cuadrada es 1 y el coeficiente de la y cuadrada es 4, son diferentes,
¿sí? Y aquí tenemos qué significa cada letra. A es igual a b cuadrada, es decir, el coeficiente de x cuadrada equivale a b cuadrada, es decir, aquí 1 es b cuadrada. C, que es el coeficiente de y cuadrada, es 4, es quiere decir que a cuadrada vale 4. Y aquí tenemos los demás valores. Y esto nos permite pasar de este tipo de fórmula general a este tipo de fórmula. Y para pasar de esta a esta, simplemente desarrollamos el cuadrado y hacemos las operaciones que se nos están indicando en la fórmula, y de esa manera pasamos de aquí para acá. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí si ven ustedes la elipse, el eje principal está sobre el eje de las y, ¿sí? El eje de las y, entonces la fórmula cambia un poquito. Aquí es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. La diferencia con respecto a esto es que aquí es x cuadrada sobre a cuadrada y aquí es x cuadrada sobre b cuadrada. Se intercambian estas dos aquí y eso nos permite saber cuándo va sobre el eje de las y o cuándo va sobre el eje de las x. La manera de saber si está sobre el eje de las x o el eje de las y es viendo los coeficientes. Cuando el coeficiente es menor, eso quiere decir que va sobre este eje. Aquí el coeficiente menor es el de las x, la elipse va sobre el eje de las x. Aquí tenemos otro ejemplo, el coeficiente menor es de sobre la y cuadrada, entonces la elipse, su eje principal va sobre el eje de las y. Y también aquí esta fórmula únicamente nos sirve cuando el centro va en el origen. Cuando no, esa es la fórmula, x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1, donde h y k son las coordenadas del centro. Es decir, no está en el origen, sino está hacia un lado o hacia el otro, o puede estar afuera de los ejes, pero siempre el eje principal es paralelo, en este caso, al eje de las y. Y su fórmula general aquí la tenemos, es la misma que esta, pero aquí hay algunos cambios. Aquí, como dijimos, una manera de identificar es aquel que tenga el eje, el coeficiente menor, es sobre donde está el eje principal de la elipse. En este caso está sobre el eje de las y. ¿Sí? Y unas cosas, las partes principales de la elipse podemos ver tiene dos focos, ¿sí? Es decir, la distancia del centro al foco es la misma, la distancia del foco al centro es la misma, tiene dos vértices principales sobre el eje principal, ¿sí? Este se le llama el eje mayor y este se le llama eje menor. De aquí para acá se le llama A y de aquí para acá se le llama B. Amigos y amigas, espero que esto sea de mucha utilidad y hasta la próxima.